Qué hermoso es poder compartir la eterna palabra de Dios, qué hermoso es poder abrir la Biblia para pedir a Dios que se revele a nuestras vidas, aquel que es omnisciente, que es omnipotente, aquel Dios que es tan grande que puede llegar hasta lo más íntimo de cada corazón y que podamos nosotros a través del estudio de la palabra poder pedir a Él que hable a nuestras vidas, que cambie nuestro corazón, que transforme nuestras mentes, que limpie nuestros pecados, que podamos vivir una vida más santa cerca de Él. En el año 1982 se realizó un congreso de pastores en la provincia de Córdoba. Y allí llegó uno de los hermanos y habló acerca de un pastor que era hindú, un hombre de la India, se había convertido al Evangelio, había dejado los ídolos, había dejado todo un mundo de idolatría atrás y había conocido a Jesucristo y había crecido y ahora estaba enseñando la palabra, iba por diferentes lugares enseñando la palabra. Y él contó acerca de una de las características que tenía este pastor hindú cuando él subía a la plataforma para entregar el mensaje glorioso del Evangelio. Él, sin que nadie lo notara, él se quitaba el calzado, un tipo de sandalias, se quitaba las sandalias del pie y predicaba descalzo. Entonces los hombres se acercaron para preguntarle o para decirle por qué él hacía esto, por qué él tenía esta costumbre de poder descalzarse antes de poder abrir la Biblia y de poder enseñar esta hermosa palabra a los que le escuchaban. Entonces él les dijo, cada vez que yo me acerco a Dios, cada vez que yo me recuerdo el tiempo de mi idolatría, cuando un hindú se acercaba a sus dioses, necesitaba quitarse el calzado para acercarse a la presencia de ese Dios. Pero hoy cuando conozco al verdadero Dios, cuando hoy conozco al verdadero Jesucristo en mi corazón, ¿cómo no descalzarme para poder presentar la palabra de Dios? Pero no solamente porque se descalzaba físicamente, sino porque se descalzaba espiritualmente. Así como Moisés, cuando llegó el momento de encontrarse con Dios en el desierto, cuando la zarza ardía y no se consumía, y dijo en su corazón, me llegaré a ella y veré esa visión. Entonces Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque tierra santa es donde estás pisando. Cada vez que nos acercamos, cada vez que estudiamos esta palabra bendita, cada vez que nosotros nos acercamos con el corazón dispuesto para que Dios nos hable, necesitamos quitarnos el calzado de los pies, porque el lugar donde estamos parados es tierra santa. En esta oportunidad donde vamos a estar compartiendo una serie de mensajes, yo quisiera llevarles en la mente a pensar en el Antiguo Testamento, desde del origen de Génesis, poder extraer una de las grandes lecciones que hay acerca de un hombre que fue íntegro en toda su vida. Yo quisiera volver a que leamos la palabra y volver a pensar en aquel patriarca de la antigüedad que era José, que guió al pueblo, que sostuvo al pueblo, que libró al pueblo, que de una persona salvó una familia, salvó todo un pueblo y pudo darle libertad para que no murieran de hambre. Y ese hombre, José, sea el ejemplo que hoy sigamos para poder tener una vida de integridad. José es uno de los personajes bíblicos que más tipos de Jesucristo tiene.
José es uno de los personajes del Antiguo Testamento que más ocupa lugar en las hojas de la Biblia. Su historia relata permanentemente diferentes escalones de su vida que hablan acerca de un hombre que vivió la integridad, es decir, un hombre que siempre estuvo cerca de Dios, un hombre que no tuvo grietas, que no tuvo disfraz, que no tuvo antifaz, un hombre que siempre vivió cerca de Dios para poder comprobar que su vida era totalmente íntegra delante de Dios. Esa integridad lo llevó por diferentes caminos, esa integridad lo hizo caminar diferentes sendas y sin embargo esa integridad fue la que Dios bendijo, la que Dios aprobó y que siempre Dios estuvo con José desde lo más profundo de la prueba hasta lo más alto del reconocimiento de aquel tremendo país. Eso fue la mano de Dios que guió a un hombre íntegro delante de los ojos de Dios. La integridad es ser uno mismo en la misma presencia de Dios, sin grietas, sin fisuras, sin complejos, sentir que Dios está obrando en la vida permanentemente. Vamos a leer una porción que nos va a introducir a la vida de este gran patriarca, donde vamos a ir compartiendo los diferentes escalones, donde vamos a ir compartiendo las diferentes figuras que nos hablan acerca de la vida de José. Para ello, vamos a leer en Génesis el capítulo número 50. El último capítulo de Génesis, que habla acerca de la despedida que va haciendo José de sus hermanos. Y dice así la Biblia, la palabra de Dios. Capítulo 50 de Génesis, el versículo 19, dice: y le respondió José: no tengan temor, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener con vida a mucho pueblo. Y dice así: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así consoló y les habló al corazón a sus hermanos. Qué maravilla es poder introducirnos a la historia de la vida de José. Yo sé que muchos de ustedes pueden saber la vida de José. Es más, muchos de ustedes pueden haber estado contando y enseñando acerca de la vida de José. Es una historia que la hemos escuchado en la escuela dominical, en las horas felices, en las iglesias, en los campamentos. ¿En cuántos lugares hemos escuchado la vida de integridad de un hombre que mostró siempre estar cerca, estar en comunión, estar en paz, estar sin pecado delante de Dios? Qué hermoso es poder vivir esta vida. Y llega el momento de la despedida. Llega el momento donde los hombres tienen temor. Su padre murió y los hermanos de José tienen temor de que José mismo tome venganza. Y sin embargo, la Biblia nos dice: ustedes han pensado mal, porque ustedes han pensado que yo estoy en lugar de Dios. Pero dice José: Dios ha encaminado todo esto para bien. Dios es el soberano que nos guía. Dios está en todos lados. Dios es el que sabe todo. Dios es el que conoce todo. Y Dios es el que ha permitido que lleguemos hasta este momento. Cuando analizamos la vida de José, para introducirnos en este capítulo de la Biblia, yo quisiera que juntos podamos
ir viendo los diferentes escalones que subió José en su vida, en sus pruebas, en sus angustias, para poder mostrar la integridad, para poder mostrar que Dios estaba siempre con José y que siempre él no dudó en ningún momento que Jehová estaba con José. En primer lugar, yo quisiera pensar en aquella cisterna, la cisterna que habla acerca del barro, del lodo, la cisterna que habla acerca de la muerte, porque las cisternas eran lugares, eran pozos de agua que la gente buscaba, que la gente proponía, ¿para qué? Para poder sostener su vida. Pero cuando ellos viajaban de un lugar a otro, dejaban esas cisternas donde en el fondo había lodo, había agua, y eran lugares donde después la gente utilizaba para poner los presos, para poner a aquellos que estaban ajusticiados. Y José, en su vida de pruebas y en su vida de dolor frente a los hermanos, va a terminar en la cisterna. Y en la cisterna es un lugar de prueba. La cisterna es un lugar donde la gente moría por hambre, por sed, se hundía en el barro, se hundía en la profundidad del cieno y no podía salir. Por eso en esta hora la primera lección para nosotros, ¿cuántas personas estamos en el pozo oscuro de la desesperación? ¿Cuántos de nosotros podemos estar pasando por pruebas? Las pruebas de la enfermedad, la prueba de la angustia, la prueba de la desesperación, la prueba de la tentación, la prueba de no poder perdonar a alguien, la prueba de no poder amar a alguien. Es una prueba tremenda que podemos estar pasando en la cisterna más oscura de la desesperación. Pero qué maravilla cuando Dios entra a la vida, cuando Jesucristo entra en nuestro corazón, cuando la palabra entra en nuestro corazón, porque siguiendo el ejemplo de José, Dios lo sacó de la cisterna. Dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó hacia mí, y me hizo salir del pozo de la desesperación. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso cántico en mi boca, alabanzas a Jehová. Y esta es la experiencia de cualquier persona que, aunque está en lo profundo de la cisterna, puede confiar que Dios es un Dios fiel, verdadero, poderoso, que nunca nos deja, especialmente cuando en nuestras vidas está reinando la integridad. Pero el segundo escalón que yo quisiera compartir en esta introducción a la vida de este patriarca es el escalón que va subiendo José, porque los hermanos los sacan de la cisterna y los venden a los ismaelitas que los llevan a Egipto. Y en Egipto, en segundo lugar, y el segundo escalón que va a ocupar es la casa de Potifar. Es la casa de aquel militar reconocido, elevado cargo que ocupaba en aquel país principal, Egipto, y va a llegar a aquel lugar para que en aquel lugar también él pueda demostrar lo importante que es ser íntegro delante de Dios, porque Dios lo va a prosperar en la casa de Potifar. Dios va a dejar que sus manos, el trabajo de sus manos sean prosperadas, porque Dios lo acompaña permanentemente. Pero también en aquel lugar va a ser un lugar de prueba, un lugar de tentación. Nosotros queremos hablar de la tentación, queremos hablar de la integridad del creyente en la tentación. Y por eso esta serie de mensajes va a estar indicando cómo un creyente puede vencer la tentación para seguir con la integridad. Qué importante es señalar en esta hora que en este escalón José fue probado por aquella mujer egipcia, fue probado por la tentación sexual,
fue probado por la tentación que pone el enemigo de nuestras almas, el gran tentador, y cómo José pudo vencer por la fuerza y por la hegemonía que pone en el corazón la palabra eterna de Dios. Yo no puedo hacer este mal contra Dios, dijo José, y salió victorioso. Pero para los hombres era una derrota, pero para Dios era una victoria. El tercer escalón que debió subir la vida de José para mostrar una vida íntegra en el Señor fue aquel lugar, la pérdida de la libertad, la cárcel. Llegó el momento de la prueba más grande, el momento más oscuro, el momento más triste, estar en la cárcel. Pero allí, aún allí en la tristeza, en el medio de la tristeza, fíjese que la cárcel es la pena más grande que tiene nuestro país y muchos países del mundo, porque la cárcel es la pérdida de la libertad. Y la pérdida de la libertad es lo más tremendo que una persona puede sufrir. La pérdida de la libertad es lo más tremendo que alguien puede tener. La pérdida de la libertad es algo que alguien no puede concebir. Justamente estamos viviendo una pandemia en el mundo y cuando decimos, bueno, cada uno necesita estar en su casa, comienzan las enfermedades mentales, comienzan las ansiedades. ¿Por qué? Porque el encierro, porque la falta de libertad nos lleva a la ansiedad. Sin embargo, la vida de este patriarca en la cárcel nos muestra que Dios sigue siendo Dios, no importa las circunstancias. No depende de las circunstancias la integridad. No depende de las circunstancias el gozo del creyente. Porque el gozo del creyente depende de la llenura del Espíritu Santo en la vida. El gozo en el creyente depende de que el Espíritu Santo reine, gobierne, sostenga la vida del creyente. Y José en medio de la cárcel, en medio de la prueba, en medio de la acusación falsa, en medio de la mentira, en medio de la agresión de todo el mundo, surgió como aquel hombre que Dios prosperaba aún en medio de la cárcel. Y allí lo vemos, sirviendo, porque lo mejor que tiene la mente cuando está depresiva, cuando está angustiada, lo mejor que tiene la mente y lo mejor que es la indicación de la palabra de Dios es sirvamos a otros, sirvamos a los demás, pensemos en la necesidad del otro. Y allí estaban los siervos del rey, del faraón, allí estaban el copero y el panadero con sus angustias, con sus sueños. Y sin embargo, José fue para ayudarles, para sostenerles, para levantarlos. Y cuando va y cuando los levanta y cuando los sostiene y cuando les revela el sueño, José sigue sirviendo, porque el servicio, porque pensar en otros, porque manifestar el amor a otros, porque manifestar el sostén a otros, no depende de las circunstancias, depende del amor de Dios derramado en nuestros corazones por Cristo Jesús. Dice el salmista, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero. Y en esta hora, qué importante es ver este escalón en la vida de José, porque él es el escalón que va a pisar para elevarse a un escalón superior, que no solamente viene de la cisterna, no solamente de la casa de Potifar, sino de la cárcel que lo va a llevar a la corte, donde Faraón va a estar esperando a alguien de los sabios de Egipto que pueda revelar el sueño que había tenido. Es el momento más importante en la vida de José. Es el momento que él había soñado. Es el momento que Dios lo había preparado. Dios lo preparó a José en el desierto para usarlo
en el palacio. Dios lo había preparado a José en la cisterna para usarlo en la corte. Y entonces estaba el momento tremendo, extraordinario, espectacular, donde va a llegar el momento de revelar el sueño al rey. Y va a ser aquel que va a guiar la economía, la producción, el alimento, por muchos años, del país más importante que había en ese momento. José va a ser la persona señalada por Faraón para ser un principal en el gobierno más importante que tenía el mundo. Qué hermoso cuando Dios nos levanta. Qué hermoso cuando Dios sostiene un creyente que va caminando escalón tras escalón para ser levantado solamente por Dios. Y es lo que queremos aprender, que el que realmente está esperando en el Señor tendrá nuevas fuerzas como el águila, se levantará y volará y serán como los muchachos que corren y que se cansan, pero que Dios le da nuevas fuerzas, multiplica las fuerzas al que no tiene. Y poder entrar en este lugar y poder decirle, Señor, qué hermoso es poder ser prosperado por tu mano, sostenido por tu amor y poder mostrar tu amor a otras personas hasta llegar a lo más alto. Imagínense ese día, entrando en la corte, llamaron a José para presentarse delante de Faraón, para que interprete un sueño que nadie podía interpretar de los hombres del mundo y poder dar la mejor de las administraciones. Es decir, en este escalón, yo creo que a José lo tenemos que ver como un gran mayordomo. Y cuando hablamos de la mayordomía, decir que un creyente necesita ser un buen mayordomo de su tiempo, de su cuerpo, de sus dones, de sus palabras, de su familia. ¿Cuánto debemos aprender en la vida de José? Pero el último escalón que yo quisiera hablar en esta hora, en este tiempo de José, es cuando después de estar en la corte, después de revelar el sueño a Faraón, después de que Faraón le reconoce todo el conocimiento y la administración que se va a hacer sobre todo ese país durante mucho tiempo, José es vestido y comienza a subir al carruaje que lo va a llevar por todo el pueblo y la gente va a cumplir ese sueño. La gente se arrodilla, la gente lo reconoce, la gente va aplaudiendo el paso de José, porque José no cambia, las circunstancias no lo cambiaron, para que cuando vengan sus hermanos, él pueda aprender a perdonar. Grande es la enseñanza. Y la palabra de Dios es eterna para con nuestras vidas, porque nos enseña que cuando nosotros seguimos en la vida cristiana, la integridad, Dios está prosperando la mano de cada uno de nosotros. Por eso queremos volver a la base, por eso queremos volver a la vida cristiana, a la vida que Dios nos da para que su palabra viva profundamente en nuestras vidas. Dice que en el año 1957 había una mujer, una de las mujeres que hizo la primera proeza como mujer nadadora, pasando el canal de la Mancha Nado. Y en el año 1957 ella quiso hacer otra proeza, es decir, nuevamente hacer otra prueba a través de la natación, es decir, nadar de una isla del continente hasta llegar al continente en los Estados Unidos, toda una proeza, toda una prueba para aquel tiempo. Dice que esta mujer comenzó, por supuesto, imagínense, en el año
1957 con los botes salvavidas. En los botes salvavidas iba su madre, iba otras personas que iban alentándola a ella para que pudiese hacer esta prueba a nado en medio del mar. Y cuando pasaron muchas horas nadando, algunos dicen que nadó hasta 15 horas. El cuerpo comenzó a congelarse, los músculos comenzaron a pesar y ya se veía que se hundía. Y cuando ya la gente que va acompañándola ve que se va hundiendo, van, la toman, la ponen en el bote, la abrigan, le dan cosas calientes, trata de volver en sí. Cuando vuelve en sí y se da cuenta, sentada en el bote, que detrás de la bruma, a 1 kilómetro, está la playa. Entonces ella dice: si hubiese visto la costa, yo seguía nadando. Es decir, todo creyente, ya estamos viendo la costa, ya vuelve Jesús. Y cuando venga Jesús va a querer que nosotros como mayordomos seamos íntegros. Y cuando venga Jesús va a decir, no como alguien que se retira avergonzado, no como alguien que no tiene que presentarle al Señor, sino que en esta hora yo le invito a que usted siga adelante, que no se canse, que ya vemos la costa, que ya viene Jesucristo y que podamos seguir el ejemplo que tiene la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Como yo les dije, la introducción de este personaje es una introducción donde nos habla del personaje que tal vez más tipos de Jesucristo tiene en el Antiguo Testamento. Hay algunas personas que hablan de que José es el tipo de Jesucristo en la antigüedad, es el patriarca que nos habla de la persona perfecta que iba a venir en Cristo, amado por el Padre, odiado por los hermanos, vendido por los hermanos, traicionado por sus amigos, condenado con otras 2 personas, glorificado, reconocido por el mundo. Es decir, grandes enseñanzas que nos hablan del centro de nuestra adoración, el centro de nuestro pensamiento, que es el Señor Jesucristo. Y entonces cuando vemos la vida de José, vemos un hombre que quiso vivir la misma vida del Señor Jesús. Y cuando nosotros queremos vivir la misma vida que vivió Jesús, es importante que recordemos las palabras del apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Cuando nosotros queremos ser imitadores de toda esta palabra bendita, vamos a escucharla y vamos a practicarla. ¿Para qué? Para que seamos instrumentos verdaderos en las manos de Dios. Hay una anécdota para terminar nuestra introducción a la vida de este patriarca, a la vida de la integridad, a la vida de reconocer que Cristo quiere que nosotros vivamos. Porque cuando nosotros nos entregamos en sus manos, no importa las circunstancias, no importa los escalones de la vida que estemos viviendo, podemos estar en la profunda tristeza y oscuridad de una cisterna, podemos estar pasando por la más grave de las tentaciones, podemos estar en lo más profundo de una cárcel,
o podamos estar distinguidos delante de muchas personas, pero la vida de la integridad es la vida que nosotros necesitamos vivir dentro de nuestro corazón, cerca de Cristo. Y hay una anécdota que habla acerca de ser instrumentos. Es la anécdota del lápiz, porque hay una moraleja que dice que hay un lápiz que habla y que habla con la mano. Entonces el lápiz está quejando de todo lo malo que él puede ser, y entonces le enseñan al lápiz lo importante que es, en primer lugar, que el lápiz siempre lo importante está en el interior, nunca en lo de exterior. En segundo lugar, que cuando le sacan la punta al lápiz, duele. Es decir, cuando alguna persona quiere ser un instrumento, es decir, que cuando una persona quiere ser algo útil, necesita pasar por la prueba. ¿Para qué? Para tener una mejor punta y para poder tener un mejor servicio para otros. En tercer lugar, un lápiz siempre necesita una mano que lo mueva. Y así es la vida del creyente. La vida del creyente necesita tener el instrumento útil en sus manos, pero ser un instrumento que se deje mover por la mano de Dios. Lo más importante está adentro. El instrumento solamente lo puede mover la mano poderosa de Dios. Cuando necesita ser útil, necesita sacar punta, duele, pero lo importante del lápiz es que, como cualquier otro elemento para poder escribir, el lápiz, a diferencia, todos los errores se puede borrar. Y cuando uno es un instrumento en las manos de Dios, Dios puede borrar todo lo malo que hay en nuestras vidas. Por eso necesitamos ser lápiz, ser instrumentos útiles en las manos de Dios, para poderle darle la gloria, para poder dar la honra y para poderle decir: Señor, usa mi vida. Señor, rindo mi vida para que, como el patriarca José, yo pueda ser ejemplo. Yo pueda decir: no se pongan mal, porque Dios ha encaminado mi vida. Dios sostiene mi vida. José dijo: yo soy un simple lápiz. Dios mueve mi vida. Y el lápiz, no solamente que duele cuando le sacan punta, no solamente que está lo mejor y lo más esencial adentro, no solamente que necesita una mano para moverlo, no solamente que los errores se pueden borrar, sino que un lápiz siempre deja marcas. Y cuando uno está rendido en las manos del Señor, siempre deja huellas. Y que esas huellas puedan alentar a otras personas a seguir a Jesús. Que el Señor nos bendiga para que podamos seguir caminando y sacando enseñanzas de la vida de este gran patriarca.